Clase número 8, sistemas de numeración. A continuación daremos un repaso sobre aquellos métodos de numeración más importantes que se han creado. Los más obvios y el que más se utiliza actualmente para todas las operaciones es el sistema decimal, que tiene 10 números, ¿de acuerdo? Y este se desarrolló con base en nuestra observación y evidencia o con base en los recursos que se tenían disponibles. ¿Y cómo se podría analizar esto? Pues bueno, había este sistema que era el decimal. Y este se creó porque nosotros tenemos 10 dedos, ¿no? Entonces, eso fue el primer indicio para desarrollar el método. O hay otros que se llaman el sistema binario, el sistema hexadecimal, el sistema octal, o algunos sistemas numéricos de 20 o de 16 valores, por así llamarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense cómo era delimitado anteriormente estos métodos de conteo, debido a que solo teníamos disponible pues 10 dedos, ¿no? O en este caso están usando el decimal, ¿no? Entonces vamos a continuar un poco con esta descripción, ¿no? Entonces, como un ejemplo muy vago, los canales que se utilizaban era para contar, por eso se le llamaban el conjunto de números reales, porque estos nos ayudaban a contar únicamente objetos, circunstancias o entes reales, ¿no? Entonces, nótese lo que vamos a decir a continuación. Lo que se dice a continuación es que esto, desde bajo mi consideración, es el logro más importante que ha logrado en estos términos, hablando en términos numéricos, las matemáticas, ¿no? Entonces, nótese que el proceso de asociar conjuntos de números naturales a objetos de un conjunto cualesquiera es el hecho de contar. Contar, eso es lo que nos está comentando o lo que nos está indicando las matemáticas. Es decir, que nosotros de un conjunto abstracto, recuerden que los números no existen, los números son abstractos, son un conjunto de números infinitos que existen en nuestra, si vamos a llamarlo así en esta manera, en nuestra imaginación. Pero ¿cómo hacemos real aquello que estamos pensando? Pues se hace real asignándole algún objeto físico, ¿de acuerdo? Y eso es lo que llamamos contar. Por esto eso es algo muy importante y conocer los números, cómo se comportan, ¿no? Entonces, por eso que estamos estudiando estos sistemas, ¿no? Entonces, aquí en algunos ejemplos y vamos a continuar con los sistemas de numeración. Entonces, nosotros utilizamos el sistema de numeración arábigo, ¿de acuerdo? Entonces, se desarrollaron distintos métodos con respecto a las civilizaciones. Entonces, dependiendo la civilización que estemos incluyendo, pues será un conjunto especial de números, ¿de acuerdo? O en este caso, de numeración, ¿no? De hecho, como una nota interesante, los babilonios desarrollaron su propio sistema de numeración, ¿de acuerdo? Estos incluían tablillas de arcilla, en donde utilizaban la escritura conforme ellos no tenían símbolos, ¿no? De hecho, ellos no tenían representado el cero. De hecho, la primera cultura que incluyó el cero fueron los mayas, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que el concepto del número cero o de la inexistencia de algo es muy, pero muy compleja, ¿no? Pero estas civilizaciones avanzaron debido a su conocimiento amplio en las ciencias y las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, eso era muy importante. Por eso el sistema de numeración era el que guiaba o el que analizaba cuál era el comportamiento o el avance cultural de una civilización. Entonces se desarrollaron algunos sistemas. Por ejemplo, el que utilizamos nosotros es el sistema decimal, ¿no? Entonces, este sistema decimal se llama como el sistema arábigo, ¿no? Entonces, este se utiliza en Oriente, en Europa, en México, etcétera, en toda América Latina, casi en todo el globo, ¿no? Pero estos se desarrollaron con base a lo que estábamos comentando al inicio. Entonces, empleaban la base 10, ¿de acuerdo? Entonces, otras
otras numeraciones como la maya y la magnolia usaban el principio de posiciones. Nótese que por eso también anteriormente estudiamos qué eran las posiciones. Por eso calculamos distancias entre puntos. ¿Por qué? Porque este sistema nos está hablando de que a cierto valor le asignamos una posición o una ubicación en ese conjunto inmenso. Muy bien. Entonces, al decir que un sistema es base 10, se utilizan los siguientes símbolos. Los símbolos base 10 son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con este conjunto único, se pueden crear todos los números que se puedan pensar, ¿no? Hay algo que se llama cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto o de los números reales, pues es infinita, ¿no? Entonces, este problema de cardinalidad está relacionando posición y el conjunto que se utiliza para generar cualquier número del conjunto real, ¿de acuerdo? Entonces, también existían, como no sé si recuerdan en su preparatoria, o creo que fue en la primaria, que en algunos ejemplos nos pedían utilizarlos o hacer los conteos con los ábacos, ¿no? Antes eso era muy utilizado, antes de que las calculadoras se volvieran accesibles, ¿no? Entonces nosotros podemos representar cualquier número, por ejemplo 496, como una suma de 400 más 90 más 6, ¿no? Entonces, esto es lo que define al sistema decimal, ¿no? Que se le puede asignar cierta posición a el número, ¿de acuerdo? Y ese número se le puede abstraer si nosotros se lo asignamos a un objeto, ¿de acuerdo? O en este caso podría hacer abducir, ¿no? Hay que extraerlo del conjunto y representarlo por algún objeto real, ¿no? Pero vamos a analizar lo siguiente. Dice, en general, un número n, es decir, cualquier número real, entonces sería cualquier número real, se puede representar de la siguiente manera. Bien, entonces, esta es la ecuación general para representar un número en alguna base, ¿de acuerdo? Esto funciona para cualquier base, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar lo siguiente. X es cada dígito del componente del número. Muy bien. N es el número de dígitos a la izquierda del punto decimal. ¿De acuerdo? Estos valores que están aquí son a la izquierda del número, ¿de acuerdo? Del punto decimal. Y M es el número de dígitos a la derecha del punto decimal. Entonces, imagínense acá que esto de aquí hacia acá son números enteros, por así decirlo, números enteros. Y de esta parte hacia la derecha son los números decimales, ¿de acuerdo? O la cantidad de números decimales que posee el número. Entonces, con esta ecuación, aquí la escribí mejor, pero donde vean como un recuadro, pues es menos, ¿no? Entonces, esto se refiere que todos los números se pueden representar con alguna base. En este caso, esta base es 10. Muy bien. Entonces, por eso está insertado el número 10 aquí. Si fuera base 2, aquí estaría 2. Si fuera base 8, aquí estaría 8, etcétera, ¿no? O alguna otra base que ustedes quieran analizar, ¿no? Entonces, con esto se pudo construir con bastante utilidad algunos algoritmos de programación, algunos valores que conciernen a las computadoras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algún ejemplo y vamos a representarlo con ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo abajo para ir identificando cada uno de los valores. Muy bien. Entonces nótese lo siguiente. Dice, ejemplo 1, representar el número 32.498.567 en notación desarrollada. Esta es la notación desarrollada, ¿de acuerdo? Esta ecuación que está aquí. Entonces, esta es la notación desarrollada, voy a agregarlo aquí. Entonces, esta es notación desarrollada. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que es lo siguiente. Vamos a representar el número
el número 32.498.567 en notación desarrollada. Entonces, todos estos, toda la parte izquierda corresponde a los números que son o que están a la izquierda del decimal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a identificarlos, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar estos. Estos son todos los números que están antes del punto decimal. Muy bien. Vamos a... Ok. Ahí está bien. Creo que se alcanza a percibir. Todos estos números. Entonces, todos estos números, ¿cómo vamos a realizarlo? Pues 32.498.56 es igual a 3. Es el primer número. Entonces, xn es 3. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, 3 por 10 a la potencia de los números. Noten que aquí dice n es el número de dígitos a la izquierda del punto decimal. Entonces, lo vamos a elevar a la n. ¿Cuántos números hay? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que elevarlo a la cuarta, ¿de acuerdo? 3 por 10 a la 4. Más el segundo número. Ahora este es el segundo número. Ahora es 2. ¿De acuerdo? Entonces 2 por 10 por 10 a la n. Y en este caso, ¿quién es n? Es 1, 2 y 3. Entonces es 2 por 10 elevado a la 3. Muy bien. Vamos por el tercer número. Entonces es 4, escribimos el 4, por 10 a la n. En este caso, ¿cuántos dígitos hay? Hay 1, 2. Entonces elevado al cuadrado. Más 9 por 10. Siempre va a ser 10, recuerden, porque es la base 10. 9 por 10 a la... ¿Cuántos números hay? Pues hay 1, ¿de acuerdo? Entonces se eleva a la 1. Más 8, ahora es el último número, 8 por 10. ¿Cuántos números hay antes del decimal? Ninguno. Entonces son 0. Entonces este es 0, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera hemos terminado los primeros números a la izquierda que están antes del punto decimal, ¿no? Ahora vamos a anotar los números que están después del decimal. Ahora vamos a esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a analizar a esta parte. Muy bien. Bueno, esta parte. Entonces, ahora, ¿cómo se sigue? Entonces serían 500.567. Entonces sería 5 por 10 a la... ¿Cuántos dígitos está? Está 1. 1 del punto decimal. Entonces esto es a la menos 1. ¿De acuerdo? Más el segundo número. Entonces ahora es 6. Ahora es 6 por 10 a la... ¿Cuántos dígitos está? 1, 2. A la menos 2. ¿De acuerdo? Aquí va menos, es lo que les comentaba. Si está un recuadro aquí, el archivo está un poco dañado, entonces menos, ¿no? Más el último número que sería 7. Entonces sería 7 por 10 a la menos, ¿cuánto está? 1, 2, 3, a la menos 3, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer pues es desarrollar ahora esta operación. Entonces vamos a hacerlo, vamos a corroborarlo aquí. Entonces sería 10 a la 4. 10 a la 4, ¿cuánto es? Son 10.000, ¿de acuerdo? Entonces sería 3 por 10.000, aquí está. Más 2 por 10 al cubo. Vamos a ver cuánto es 10 al cubo. Son 1000, ¿de acuerdo? Entonces serían 2 por 1000. Más 4 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, ¿de acuerdo? Entonces sería 4 por 100. Más 9 por 10 a la 1, pues es 10. Más 8 por 10 a la 0. Recuerden que 10 a la 0 es 1. Aquí vamos a corroborarlo para que me crean, ¿no? Entonces 10 a la 0 es 1. Muy bien, ahí está. Entonces sería 8 por 1. Más, lo reescribimos. Recuerden que aquí está un menos. Lo pasamos hacia el denominador como positivo, ¿no? Entonces sería 10 a la 1, ¿de acuerdo? Pero no se pone, entonces quedaría como más 5 décimos. Aquí sería más 6 entre 10 a la 2. Recuerden que aquí está un menos, se pasa, o se baja con signo positivo. Quedaría 10 al cuadrado, pero 10 al cuadrado es 100, ¿de acuerdo? Más 7 por 10 a la menos 3.
Vamos a hacerlo aquí también para que me crean. Entonces este sería 10 a la menos 3. Ahí está, es 0.01. O lo que es igual, se dan cuenta, es 1 entre 10 a la 3. Muy bien. Ahí está. Nótese que es lo mismo, ¿no? Entonces por eso que esto es equivalente. Entonces aquí no realizan la operación. Entonces vamos a comprobar. 3 por 10.000 son 30.000. 2 por 1000 serían 2000. 4 por 100 serían 400. 9 por 10 sería 90. 8 por 1 sería 8. Más 5 entre 10, 0.5. Más 6 entre 100, 0.06. Más 7 entre 1000 es 0.007. Y vamos a comprobar si en realidad esta suma nos da el mismo número, ¿no? Entonces serían 30.000 más 2000 más 400 más 90 más 8 más 0.5 más 0.06 más 0.007 y como observan es el mismo número, ¿no? Vamos a hacer otro más sencillo o igualmente uno de este estilo, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo aquí y vamos a realizar el siguiente, ¿no? Entonces escribe en notación desarrollada el siguiente número, ¿de acuerdo? Ese sería un ejercicio. Entonces, ejemplo 1. Escriba en notación desarrollada el número siguiente. Y vamos a anotar en notación desarrollada 12.000, que 12.324.35, ¿de acuerdo? Vamos a hacer y vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Bien, entonces vamos a escribirlo en notación desarrollada. Y vamos a hacerlo de la manera completa. Muy bien. Que vamos a intentar una ecuación. Ahí está. Entonces vamos a suponer lo siguiente. 12.324.35 va a ser igual a, vamos a resolverlo aquí. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está un tamaño legible, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, recuerden que vamos a usar esta fórmula. ¿Quién es el primer valor? El primer valor es 1. Entonces va a ser 1 por 10, ¿de acuerdo? Vamos a escribir la notación desarrollada. Por 10. Por 10 elevado a la n. ¿Cuántos números hay después del decimal? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces sería por 10 a la 4. Muy bien. Más, ¿quién es el segundo número? El segundo número es 2. ¿De acuerdo? Esto va a ser 2 por 10. 10. ¿Cuántos números tengo? 2 por 10. ¿Y cuántos números antes tengo el decimal? 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces por 2 por 10 a la 3. Bien. Más, ahora, ¿quién es el tercer número? Es 3. 3 por 10 a la, ¿cuántos números tengo? 1, 2. Si se dan cuenta, va a ir bajando hasta 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido ahora. Entonces sería 2 al cuadrado, 10 al cuadrado, más, ahora, ¿quién es el tercer número? Al cuarto, 1, 2, 3, 4. Ahora es 2. 2 por 10 a la 1, ¿de acuerdo? Ahí está. Más, ¿quién es el último? Serían 4 por 10. 4 por 10 a la 0.
Muy bien. Y ahora sí, siguen aquellos números que son decimales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿quién es el que está aquí? Sería 3, sería más 3 por 10. Ahora, como ya estamos aquí en el 0, pues del 0 sigue el menos 1, ¿no? Entonces quedaría como 10 a la menos 1, ¿de acuerdo? 10 a la menos 1, muy bien. Continuamos con el siguiente, entonces esto sería, el siguiente número es 5, entonces esto sería más 5 por 10 a la menos 2, ¿de acuerdo? Imagínenselo así como si fuera una escalera. Empiezo del número más grande y voy bajando la potencia. 4, 3, 2, 1. Y luego ahora la voy bajando negativo. Entonces sería 0, menos 1, menos 2, ¿no? Muy bien. Aquí está, menos 2. Y este es como quedaría representado nuestro número. Vamos a realizar las operaciones. Ahora este mismo número, 12.324.35, se puede escribir de esta manera. Entonces es 1 por 10 a la 4. Habíamos dicho que 10 a la 4 eran 10.000. Muy bien. Vamos a escribirlo por 10.000. Ahí está. Más 2 por 10 a la 3. 10 a la 3 habíamos dicho que es 1000. ¿De acuerdo? Más 3 por 10 al cuadrado. Entonces sería 3 por 10 al cuadrado es 100. Más 2 por 10 a la 1, pues es 2 por 10. Más 4 por 10 a la 0, pues sería 4 por 1. Más 4 por 1. ¿De acuerdo? Más, ahora, 3 por 10 a la menos 1. Entonces, 10 a la menos 1 es como si tuviéramos 1 entre 10, ¿no? Entonces, esto quedaría 3 décimos. Muy bien. 3 décimos. Más, ahora el segundo. 10 a la menos 2 es 1 entre 100. Entonces, 5 entre 100. Y ahí está nuestro número, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y ahora 12.324.35 es igual a 1 por 10.000, 10.000. Más 2 por 1000, que serían 2000. Más 3 por 100, que serían 300. Más 2 por 10, que serían 20. Más 4 por 1, que serían 4. Más 4. Más 3 décimos. 3 décimos sería 3 entre 10, es 0.3. Más 0.3. Más 5 entre 100, o 5 100 milésimos. Entonces serían 0.05. Muy bien. Ahí está. Entonces, nótese que si sumamos el resultado, pues nos da el mismo que tenemos aquí. Aquí únicamente cometí un error que no fue ponerle el más, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera es como se representan en la notación desarrollada los números en cualquier base, ¿no? En este ejemplo usamos la base 10, nótese, usamos base 10. ¿Por qué usamos base 10? Porque esta expresión está expresada en términos de 10, ¿no? Entonces, para demás sistemas numéricos, que es lo que se verá en la siguiente clase, son completamente, es la misma fórmula, pero con una base diferente, ¿no? Entonces, terminan estos ejemplos. Espero se sigan cuidando y se encuentren bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.